Alicia Castilla, investigadora, cultivadora, escritora, una activista que ha dedicado su vida junto a su compañero Daniel Vidart a difundir las bondades y beneficios de la planta de cannabis y su cultura en el país y en el mundo. Cuando todos nos decían que la marihuana nos quemaba las neuronas, ellos estaban estudiando, escribiendo libros, artículos, unos adelantados de verdad, unos valientes. Así que es un honor recibirla, Alicia. Bienvenida a Cultura Cannabis. Gracias. De alguna manera usted le ha puesto el título a este programa, ¿no? Fue uno de sus primeros libros, ¿no? Sí, realmente sobre el tema fue mi primer libro y lo pensé mucho porque era una época donde solamente la cannabis o la marihuana figuraban en las noticias policiales y me pareció que era importante estampar cultura para que ya sacar la cosa de ese plano delincuencial y ya hablarlo desde otra plataforma, ¿no? Y pegó. Una vez más, es la mujer la que toma las riendas para domar a este monstruo, en este caso el prohibicionismo, ¿no? ¿Cuándo y por qué toma esa decisión, Alicia, sin importar los riesgos del sistema? Mira, en realidad yo ya fumaba. Imagínate que a esta altura del campeonato yo llevo más de 50 años fumando. Tú no habías nacido y yo ya fumaba. Entonces, uno se cansaba de ver las injusticias y también me preocupaba porque los médicos decían, qué barbaridad, señora, ¿no le da vergüenza? Usted es madre, ¿cómo hace una cosa así? Se van a quemar las neuronas. Y yo sinceramente no sé cómo se siente tener las neuronas quemadas, pero yo me sentía bien. Entonces dije, aquí hay algo que no va. Entonces me costaba mucho encontrar información que no fuese esa desastrosa, la puerta de entrada a las drogas pesadas. Y yo te confieso que había entrado en otras drogas pesadas, pero nunca me gustaron, o sea, las probé, no me gustaron, volví siempre a la cannabis, y yo decía, aquí hay algo que no va. Y bueno, siempre hay un disparador, ¿verdad? Yo había presenciado una situación muy injusta que me tenía preocupada, una muchacha, hija, era un matrimonio de dentistas, y era la única hija, y había hecho el ingreso a la facultad, y era verano, había aprobado, y los padres le encontraron escondido en una zapatilla un porro. La encerraron en la casa, le cortaron el teléfono, no la dejaron salir durante todo el verano, y yo decía, pero intenté hablar con ellos que la prohibición que le estaban haciendo a una hija que había estudiado, que había aprobado los exámenes, era mucho más dañina de lo que podía hacerle un porro o 2 o 3 que se fumase durante las vacaciones, y casi me meten presa, casi me denuncian esos. Y me quedó eso mal. Eso me pasó en Brasil, yo vivía en Brasil y era autora de otro libro sobre otro tema que había sido un bestseller, y la editorial me había pedido que pensase en escribir otro libro y no tenía idea sobre qué. Bueno, ahí así me fui de vacaciones a un lugar donde había un señor, éramos los únicos huéspedes, que tenía un libro en inglés que lo leía todo el tiempo y no lo soltaba. Y un día no aguanté más de curiosidad, fui y le pregunté qué libro era el que estaba leyendo, y era un libro en inglés, Marihuana Reconsiderada, escrito por un científico que había recibido un dinero de la DEA para estudiar los verdaderos daños que la marihuana hacía en el cerebro, porque ya nadie se creía más lo de las neuronas. Entonces querían encontrar los daños verdaderos para hacer las campañas publicitarias contra la marihuana. ¿Qué pasó? Que el hombre empezó a estudiar y vio que no encontraba daños, encontraba muchos potenciales terapéuticos. Entonces devolvió el dinero y escribió Marihuana Reconsiderada.
donde planteé, yo dije, bueno, si este hombre se animó a eso, yo tengo que animarme. Ahí la idea fue, ni pensaba en esto que todo sobrevino después, yo pensé que podía escribir un libro que le sirviese a las madres, a las maestras, a los profesores, a los asistentes sociales, inclusive a los jueces, ¿viste? Explicándoles la cultura del cannabis, para no entrar en la cosa de que hace bien, hace mal, todo eso. No, señores, aquí hay una cultura que existió hace miles de años, que hace, en ese momento tenía que yo 60 años de prohibición, 50, ¿no? Y bueno, fue así, ¿no? Ahí yo vivía en Brasil, pero tuve que volver a la Argentina por cuestiones personales, y bueno, y me animé a lanzarlo ahí en agosto de 2001, dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y fue. Excelente. Casi estuvo en la cárcel, pero estuvo en la cárcel. De alguna manera o de otra, visitó ahí la sombra, por posesión de 24 gramos, ¿no? Algo, bueno, eso fue en Uruguay, 3 meses. ¿Cómo la pasó ahí, Alicia? ¿Cómo la devolvieron a la sociedad? Mira, yo te confieso hoy que lo pasaría de nuevo. Primero, porque fue un común denominador. Estuve en 2 cárceles diferentes, pero las presas todas coincidían en que yo no debía estar ahí. O sea, no me consideraban una de ellas, porque lo mío no era delito. Entonces decían, yo he escuchado comentarios, decían, estamos todos locos, esto es el Uruguay, ¿cómo una señora como vos puede estar presa por tener unas plantitas? ¿Pero a dónde vamos a parar? ¿Viste? La solidaridad de las presas, de los familiares de las presas, de la gente que llamaba por teléfono. Mirá que llamar por teléfono a una cárcel es complicado porque está siempre ocupado el teléfono. Y gente que me decía, uruguayo, ¿no? Mire, señora, yo de marihuana no entiendo nada, pero a mí me da vergüenza que usted esté presa. Esa solidaridad y todo ese movimiento generó la necesidad de discutir una ley. Entonces, inclusive llegaron a visitarme unos diputados del Partido Socialista y me dijeron, mirá que cuando salgas esto va a hacer mucho ruido porque estamos aprovechando la divulgación que está teniendo el caso para meter un proyecto de ley que era un proyecto de 8 plantas, 6, pero no importa, pero fue de alguna manera el puntapié inicial para que la sociedad uruguaya discutiese el tema, y bueno, y de alguna manera salió una ley a los ponchazos, llena de remiendos, pero fue el puntapié inicial. Por eso te digo, hasta hoy soy amiga de las chicas con las que compartí los 3 meses, y bueno, y me dio así una, ¿cómo te diría?, una especie de prestigio entre los usuarios del Sí. cannabis, que piensan que sufrí. Sí, no es bueno estar preso, pero en ese caso, como te digo, si supiese los resultados, lo pasaría de nuevo. Fue el puntapié, me dice, de la ley. Bueno, los une una estrecha relación hoy con Pepe Mujica. Han acompañado prácticamente toda la regulación uruguaya desde que se inició. ¿Están conformes con lo que se consiguió en Uruguay? Mira, conformes no estamos, no estuvimos, yo inmediatamente salté, en ese momento me atacaron mucho, pero yo salté inmediatamente contra el registro, porque me pareció una intromisión del Estado en algo que no le encuentro la lógica. Pero bueno, la gente decía, no te preocupes, por algo se empieza. Y que yo decía, por algo se empieza, no aceptar que el Estado pueda no solamente registrarte, sino decirte cuánto podés fumar. De la misma manera que no se le dice a nadie cuánto vino puede tomar o cuántos psicotrópicos puede tomar, ¿cómo te van a decir que 40 gramos?
No sé si es mucho o es poco, pero es una forma del Estado entrometerse en una relación entre la persona y la planta. ¿Viste? Somos adultos, sabemos cómo podemos, hasta cuánto podemos. Pero bueno, lo importante no es eso, sino que la sociedad uruguaya le fue perdiendo el miedo a la cosa. Porque te doy un ejemplo clásico así. La tía que sabía que el sobrino cultivaba, o la madre, y estaban preocupadísimas porque podía terminar preso. Hoy ese sobrino o ese hijo tiene un grow, o trabaja en algo legal vinculado con la marihuana, formó familia, nadie está cayéndose por la calle, porque yo, ¿vos sabés que veía el otro día un programa de televisión argentino donde hay un médico, que yo lo escuché mucho, ese médico, durante la pandemia, porque me gustaba la información, a pesar de que sé que es muy careta, pero bueno. Y el otro día lo escuché decir que en el Uruguay, desde que se legalizó la marihuana, aumentó exponencialmente el consumo de cocaína. Me quedé helada, porque no es así, nunca, yo soy bastante activa en cuanto al movimiento, nunca se escuchó nada, nunca, no, al contrario, la sociedad uruguaya le fue perdiendo el miedo, y hoy vas por una calle en Montevideo y ves a algunos pibes fumando, o en algún bar de esos que tienen mesas en la vereda, están fumando, y no pasa nada. Y creo que esa es la gran conquista. Ahora estamos trabajando, yo hago parte de un grupo, estamos trabajando para cambiar la ley, para quitar el registro, permitir la venta al turismo, legalizar la venta de derivados, aceites, extracciones, productos terapéuticos, o sea, normalizar. ¿Qué piensas sobre la regulación argentina, Alicia? Tengo informaciones un poco contradictorias, pero veo mucho entusiasmo por parte de los usuarios, y creo que no queda otra, porque se está despenalizando en todo el mundo. Colombia despenalizó, México despenalizó, Chile está en eso. Bueno, hay mucha movida en Brasil, no creo que con Bolsonaro, pero creo que a Bolsonaro le queda poco tiempo en el poder. Sí. Y sobre todo tengo expectativas en relación a la Argentina, a la industria cannabis, a la posibilidad de... Argentina está mal económicamente, y la industria del cáñamo y de los derivados y todo eso puede ser un boom económico en un país donde además se cultiva mucha soja, y la soja deja el terreno exhaurido y la cannabis lo recupera. Entonces, me hace mucha ilusión que se pueda desarrollar no solamente tratar solamente de la cuestión del uso recreativo, del uso medicinal, sino también la industria del cáñamo. Tengo grandes expectativas sobre eso para la Argentina. Sí, totalmente. Nos hace falta ahí un reseteo con las fibras y los otros beneficios del cáñamo, que son más que bienvenidos. Vamos a tener una gran expo ahora, vamos a ver si en San Luis si logra reactivarse un poco más el tema, porque la verdad lo estamos necesitando. Sin duda que hace falta. Ahora, ¿sabes un cuidado que hay que tener, Leo? Es que no sea una ley, porque es lo que está pasando en otros lugares, inclusive en California, que la ley está diagramada y pensada para las grandes empresas. Y los pequeños cultivadores, los pequeños quedan fuera del sistema, porque quedan en un espacio así medio confuso, border a la legalidad, porque las licencias son muy caras. Entonces no compensa. Entonces, digamos, los que realmente empujaron la ley, que son los usuarios, los interesados, acaban quedando afuera por causa del que el poder económico
avasalla la cosa, o tal vez por miedo de los legisladores a abrir demasiado y que solamente habiliten a grandes empresas a cultivar y los pequeños queden afuera. Esa es mi preocupación. Alicia, sí, relativamente poco, hablé con una activista, una colega suya que me habló muy bien de usted, Fernanda de la Figuera, Se y, murió. se nos fue. Fernanda ha dejado también un legado importante en España. Importantísimo. Qué pena. ¿Cómo habrán sido esos encuentros, no? Bueno, convivimos mucho tiempo yo en la casa de ella en España y ella en mi casa en Buenos Aires. Y ni soñábamos, te digo que cuando nos conocimos, ni soñábamos ver esto. Cuando después Fernanda vino aquí al Uruguay, pasó un verano con nosotros y fuimos a visitar clubes. Fue el primer año que ella estuvo aquí, fue el primer año de la instalación de los clubes, y realmente fue muy emocionante, ¿no? Poder fumar un porro en un club. Fue una pérdida, y quiero ya aprovechar para pasar un comercial. La mató el tabaco, no el porro. Los españoles fumaron siempre, porque como no se cultivaba, en España había hachís, y ellos lo mezclaban, raspaban el hachís y lo mezclaban con tabaco. Y bueno, era un clásico. Y cuando empezó a aparecer marihuana así cultivada, continuaron mezclándolo con tabaco. Y Fernanda tenía EPOC, y la mató el EPOC. Y eso también quiero dejar bien sentado. Yo fumo hace más de 50 años y soy muy prolija, una vez por año me hago un chequeo, todo. Y los médicos me dicen, el pulmón impecable, se ve que usted no fuma. ¿Viste? Entonces, eso quiero resaltarlo. La marihuana no hace mal al pulmón. Inflama la garganta, las vías aéreas superiores, pero no hace para nada el daño que hace el tabaco. ¿Y se acostumbró a vaporizar, Alicia, o fuma nada más? Mira, me gustaría acostumbrarme a vaporizar, pero en ese sentido no encuentro nada mejor que el porro. Me hace toser. Ahora encontré unos tubitos de vidrio que se colocan dentro del porro y enfrían un poco y retienen la resina, retienen una especie de alquitrán y lo suaviza. Tengo la suerte de que cerca de mi casa vive un científico francés que tiene un laboratorio impresionante y prepara unos aceites entonces muy interesantes, y me está preparando, estamos para el insomnio, pero hasta puede servir para reemplazar el porro, un aceite con alta concentración de CBD, y estamos tratando de encontrar el punto de cuánto THC hay que agregarle a ese aceite. Entonces, en esas pruebas, cuando hago esas pruebas, no fumo, y me interesaría ver si puedo reemplazar por un aceite con la medida exacta de THC que mi cuerpo necesite, reemplazar el porro. Y fumar muy esporádicamente, pero para darle un changüí a mi garganta, nada más. Claro, claro, claro. Ahí, volviendo a las otras sustancias, yo me acuerdo que Fernanda me contaba cuando en su incursión por la heroína, que le descubrió que después de la tercera vez ya era peligroso el consumo, y era también una persona que se medía mucho y que se autocontrolaba, digamos. Es una cosa como usted contó al principio, que probó de todo y no le gustó, digamos. Es también una cuestión personal lo que pasa por cada uno, el tema de las adicciones malas, porque adicción, digamos, que no es, si uno busca etimológicamente, adicción no es nada malo, es algo recurrente a una costumbre. Y hay adicciones
con las que convivimos, la adicción al trabajo, la adicción a las compras, la adicción a los noticieros, a la televisión. Depende de cada uno saber manejar su adicción. Evidentemente existen sustancias que parece que es más difícil luchar contra la adicción. Evidentemente la heroína es una de ellas, la pasta base, el paco, ¿no? Es otra, porque yo probé una vez la heroína, no me gustó nada. Primero porque no es eso lo que busco en una sustancia. La heroína es el vacío. Te deja en un vacío absoluto. Entiendo que muchos de los usuarios, porque bueno, yo hice unas pasantías en unas instituciones en Cataluña que trabajaban con la recuperación de usuarios de la heroína. Y me di cuenta que bueno, la mayoría de esos usuarios tenían muchos motivos para querer el vacío, porque su vida era tal un desastre, las posibilidades, claro, el sistema es tan cruel, que ese capitalismo salvaje que desecha a los individuos, no los incorpora. Entonces puedo entender que esas personas quieran el vacío. Y la idea en ese lugar no era recuperarlos, entre comillas, sino darles metadona, apoyarlos, ayudarlos a encontrar un espacio de vida donde la adicción no los destruyese y pudiesen autogestionarse. Pero las sociedades son muy crueles porque condenan, por ejemplo, la heroína, pero jamás pararon para pensar que cómo llegó la gente a eso. ¿Por qué hay tanta gente necesitando vaciarse totalmente, quedar en ese blanco, porque la sociedad no le está ofreciendo nada, ni la vida no les está ofreciendo nada que valga la pena? Sí. ¿Y con la psilocibina tuvo experiencia, Alicia? Bueno, tuve más experiencia. Con la psilocibina sí, una vez me tomé hongos y no me gustaron mucho. Mi experiencia, bueno, si vamos a hablar de drogas, mi favorita es el LSD. Creo que es la sustancia para mí. También creo que cada uno, conozco gente que ha hecho grandes avances en su vida con los hongos, que ha vencido la depresión, ha vencido duelos. No fue mi caso, o sea, no puedo generalizar. Te digo, yo he tomado durante algunos años ayahuasca con una cierta frecuencia. Es una sustancia muy interesante, muy peligrosa. Se la conocen como uno de los enteógenos, y Daniel, mi fallecido marido, decía que también puede ser satanógena. ¿Sabes? Y sí, es cosa que no sucede con el LSD. El LSD es solamente un enteógeno, y creo que es el mejor agente terapéutico que existe. Creo que, genial, por lo menos para mí lo ha sido. Sí, genial. Alicia, la verdad, estaría mucho tiempo charlando con usted, pero ¿qué mensaje nos puede dejar gracias a su amplio recorrido por varias realidades? Estaría bueno que nos deje algo más para también aprender después de todo lo que nos dijo, ¿no? Y yo te diría que soy un poco pretenciosa, pero el mensaje es a la sociedad argentina como un todo. No escuchen esos emisarios de la prohibición que muchas veces chapean con la chapa de médico para continuar vendiendo miedo. Le pido a la sociedad argentina que pierda el miedo, que dé el paso, que se van a sorprender como del gran aporte que la cannabis puede hacer.
no, no es prohibiendo, no es encarcelando que se han resuelto los problemas, pero es muy poco probable que encontrar uso problemático de la cannabis. Creo que pueden animarse y con eso tal vez cambiar la mentalidad, más que prohibicionista, te diría que es casi un paternalismo, que el Estado te diga, esto no lo podés usar. Soy grande, soy adulto, me la banco, ¿cómo me vas a decir que no puedo usarla y me estás vendiendo alcohol, ginebra y vino y tabaco? Así que más o menos sería por ahí mi mensaje. Sí, sí, porque nos dice, no hay registro de muertes, no es mala, pero sin embargo te dan un límite de cuántas plantas tener. Eso es absurdo. Ese es el paternalismo del que está hablando. Me acuerdo de una entrevista con Hugo Arana, que él también decía, es absurdo, eso es como prohibir una planta, no tiene sentido. La verdad que vamos, la esperanza también es ir cambiando, es ir renovando las leyes y bueno, con el sentido de tener la libertad que nos merecemos con la naturaleza. Somos parte, ¿no? Sin duda, sin duda. Alicia, ¿está trabajando en algún material, en algún libro, algo que nos quiera contar que esté haciendo? Mira, estoy reeditando la obra de Daniel. Él había dejado el libro de la marihuana, le había hecho muchas correcciones. Daniel trabajó mucho sobre las sustancias, tiene un libro sobre la manita muscaria, que fue una experiencia que él tuvo en el desierto del Gobi, y después él convivió en los Andes colombianos con los pueblos que cultivan la coca. Entonces los actualicé y los estoy editando. Estoy editando todo vía Amazon, o sea, para que la gente pueda comprar simplemente el ebook desde cualquier país, porque me parece que son libros que aportan mucho. La erudición de Daniel era indiscutible. Tremendo, tremendo. Un La maestro. verdad ¿Cuántos que libros? Como 40 libros ha escrito Daniel. exacto, ¿no? Y sobre temas muy diversos, y el coraje que tuvo en los años 60 para publicar el vuelo chamánico, que fue su experiencia con la manita, que él, fue al desierto, porque él trabajaba para las Naciones Unidas para estudiar cómo sobreviven los pueblos que viven en los desiertos. Entonces visitó todos los desiertos del planeta, y en el Gobi, bueno, tuvo la experiencia de consumir el hongo, y había que jugárselas para publicar eso en los años 60. Y bueno, y después publicó el de la coca, cocales y coqueros, donde también aborda la cuestión cultural de, de los pueblos que viven en función de la coca, pero no viven drogados. Pero es interesante cómo él coteja las culturas, y por ejemplo hay detalles como que esos pueblos paran cada tanto de trabajar, y son un rato, y son considerados vagos. No, paran para coquear y para continuar trabajando. Bueno, entonces estoy en eso, publicando esos libros, divulgándolos, y bueno, y acompañando, trabajando en el grupo que estamos así redactando la nueva ley aquí. Y bueno, tengo bastante para que ocuparme con todo eso, dando Bueno, charlas también. decirte, Alicia, que tiene las puertas de la radio, los micrófonos abiertos para cuando quiera difundir lo que sea, es bienvenida. Muchísimas gracias, y para lo que precisen estoy siempre por aquí. Pero muchas gracias, Alicia, le mando un abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta pronto. Adiós.